El hábito número 1 de los multimillonarios tan solo te lleva 30 segundos. Si esperas conseguir tus metas, si esperas alcanzar tu potencial, si esperas hacer tus sueños realidad, lo que te voy a explicar es muy importante. Tienes que convertirte en un experto en visualización, aprende esto, y toda tu vida cambiará. Escucha atentamente. Ahora mismo todos vosotros estáis pensando. ¿De qué rayos está hablando? No estoy aquí para una especie de meditación espiritual, no te preocupes. Siempre detrás de todo hay ciencia e investigación involucrada en todo lo que te digo. Así que, visualización es una habilidad extraordinariamente poderosa. Quizás hayas escuchado de la ley de la atracción, quizás hayas escuchado la palabra visualización, quizás hayas escuchado de la palabra manifestación, yo lo llamo conseguir ver las señales. Tu cerebro tiene un sistema que se llama sistema de activación reticular, y no es más que una red de neuronas. ¿Y cuál es el trabajo del sistema de activación reticular? Es un sistema de filtrado, es básicamente un sistema que permite acceder a determinada información en tu cerebro y bloquea otra clase de información. Y adivina quién programó ese filtro. Tú mismo lo hiciste, y también lo hizo la gente de tu alrededor. Entonces, si constantemente sientes que no puedes ser amado, adivina qué. Tu sistema de activación reticular va filtrando día a día y va a señalar cada pedazo de evidencia que confirme esa creencia negativa que tienes. Si tú crees que a la gente de tu trabajo no les gustas, el sistema de activación reticular, el filtro, literalmente va a estar buscando evidencia para confirmar esa creencia, y lo va a conseguir, realmente no vas a gustar a la gente en tu trabajo. Esta es una de las razones por las que tenemos un gran problema con la política en este país, esto es el porque existe algo llamado sesgo de confirmación. Quiere decir que tu mente ama leer cosas con las que estás de acuerdo, porque leer cosas con las que estás de acuerdo confirma tu filtro. ¿Por qué tenemos un sistema de activación reticular? Hay una razón muy importante por la que tenemos esto, la razón es que si tu cerebro dejara entrar toda la información, entonces sí que tendríamos un grave problema. ¿Alguna vez has visto un perfil de Facebook? ¿Has notado cuántas palabras hay en un perfil de Facebook normal? Una publicidad por aquí, una publicidad por allá, y las cosas que hay arriba, y todo esto por este otro lado. Si tu cerebro tomara todas las cosas de igual manera, tu cabeza literalmente explotaría, tu cerebro se derritiría. Y el sistema de activación reticular protege tu cerebro, filtrando información, y solo dejando entrar cosas con las que está de acuerdo. Entonces, esa es la razón científica por el cual te tienes que ocupar reprogramando esa cosa. Ahora vamos a hablar sobre cómo usar la visualización, para así empezar a reprogramar el sistema de activación reticular en tu cerebro, para que tu cerebro empiece a encontrar oportunidades, para que empiece a encontrar evidencia de que las cosas están funcionando. Tu cerebro comienza a encontrar coincidencias para que encuentres un impulso. Y eso empieza con la visualización. Entonces, tienes que crear tus metas y las tienes que escribir con tu puño y letra en un papel. Ok, ahora doy por sentado que ya las has escrito y quiero que las leas una por una. Quiero que hagas un ejercicio de visualización, y así es como lo vas a hacer, basado en la ciencia, porque hay una manera particular de hacerlo y consta de 2 pasos. Si tu meta es mejorar tu autoestima, quiero que visualices cómo es tu vida y cómo te vas a sentir sobre ti mismo cuando tu autoestima haya mejorado. Hay 2 cosas que tienes que hacer cuando de visualización se refiere. Tienes que cerrar tus ojos. De verdad. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que, en tu mente, tengas una imagen específica de cómo se ve en tu vida cuando tu autoestima haya mejorado. Te vas a ver hablando en el trabajo, te vas a ver hablando más sobre tu negocio, te vas a ver dejando malas relaciones, te vas a ver definiendo lazos, te vas a ver yendo al gimnasio, te vas a ver cuidando de ti mismo, y cuando empieces a visualizar la imagen de todo esto, quiero que conscientemente pienses en las emociones positivas que vas a sentir. Me voy a sentir feliz. Me voy a sentir orgullosa. Me subiré hasta la cima. Me voy a sentir tan agradecida de que hice este cambio. Reflejando la imagen específica de, oh, ahí estoy, ahí estoy. Estoy en el trabajo y estoy levantando mi mano, increíble. Estoy compartiendo mi idea. Ahí estoy, consiguiendo un ascenso. Ahí estoy, pidiendo un aumento.
Ahí estoy, acabo de suscribir a otro cliente a mi negocio. Ahí estoy, he vuelto al colegio. Me siento tan bien sobre mí mismo. Cuando haces eso, esto es lo que está pasando realmente en tu cerebro. Esta es la parte genial de la ciencia, estás entrenando a tu cerebro para que tenga un filtro totalmente diferente. Verás, tu cerebro, mi cerebro, no saben la diferencia entre algo que te pasó realmente, como la mala nota que obtuviste en tu examen cuando estabas en 10º grado, y las cosas que imaginas que te están pasando. Te voy a decir eso otra vez. Tu cerebro no sabe la diferencia entre las cosas malas que te suceden, las memorias reales que tienes, y una memoria imaginaria que estás creando. Tu cerebro va a experimentar el tú al visualizar, tú yendo al gimnasio, tú visualizando qué tan feliz te sientes cuando lo haces, tú visualizando pidiendo ese aumento y obteniéndolo, y qué tan orgulloso te vas a sentir. Tu cerebro, cuando visualizas, en la manera en la que te estoy enseñando, lo codifica como una memoria real, y eso es importante. Porque cuando lo codificas como una memoria real, cambia el sistema de filtrado, gracias al sistema de activación reticular. Y esto es lo que sabemos basado en investigaciones. En cuanto más visualices las cosas, tu confianza va a ser mayor, vas a tener más seguridad sobre ti mismo. Y aquí está lo realmente genial de todo, entre más hagas esto con tus metas, más rápido podrás llegar a conseguirlas. Cuando te despiertes, todos los días tienes que visualizar. Y solo hazlo durante 30 segundos. Visualizas tener un día genial, visualizas eliminar tu pánico y qué tan orgullosos van a estar de ti. Lo que los estudios sugieren y han probado, es que simplemente visualizarte a ti haciendo cosas, en realidad desarrolla esta habilidad, y te ayuda a mejorar tu capacidad mental. Justo como si en realidad lo estuvieses haciendo. Así que hay pruebas basadas en estudios, de que la visualización te ayuda a desarrollar habilidades. Y finalmente, la otra cosa que es realmente importante sobre esto, es que mientras más lo haces, más empiezas a creer en lo que piensas. Es porque estás reprogramando tu cerebro, estás cambiando la red de neuronas que actúan como un filtro. Y entonces, mientras más creas de verdad en ti, y empiezas a pensar y a visualizarte a ti mismo hablando, más segura te vas a volver, con estas nuevas habilidades que estás desarrollando. Y tú en realidad vas a hacerlo. Porque habrás cambiado el filtro. Vas a buscar oportunidades, así es como funciona. Esto es porque es tan increíblemente importante. Y entonces, quiero que vayas a por todas las metas que marcaste, y quiero que, cada día, por los siguientes 30 días, vas a invertir 30 segundos. Tus sueños merecen 30 segundos. ¿No crees? Vas a cerrar tus ojos, y vas a visualizar cómo luce tu vida cuando hayas alcanzado tus metas. ¿Cómo se siente ir al banco y ver ese saldo? ¿Cómo se siente poder escribir ese cheque y llevar a tus hijos a este viaje tan soñado con el dinero que tú hiciste? ¿Cómo se siente pagar por la casa que siempre soñaste? ¿Cómo se siente haber podido ahorrar suficiente dinero para que puedas renunciar al trabajo que odias y crear un negocio porque conseguiste tus metas? Se siente muy bien. Te lo aseguro. Así es como se siente. Y quiero que lo experimentes tú mismo. Porque lo que haces cuando visualizas es reprogramar tu sistema de activación reticular. Ese sistema de neuronas. Esa red que actúa como un filtro en tu cerebro, para que puedas ver las oportunidades, para que te ayude a ver evidencias de que eres confiada. De que si realmente eres capaz. De que puedes hacer esto. Elimina de una vez toda la basura en la que piensas ahora mismo. Y empieza a cambiar tus ideas. Transfórmalas en pensamientos positivos, no lo dudes. Y recuerda. Los límites no existen, los límites solo te los pones tú mismo.